El periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy está con nosotros en Apuntes Laura Sánchez Ley. Ella es periodista, escritora e investigadora. Posiblemente la persona que más sabe sobre este asunto, que es uno de los episodios más oscuros en la historia de México, el tema del asesinato, del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI en 1994. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, por venir a Apuntes. Muchas gracias, al contrario, a ustedes por invitarme. Pues ahora que se van a cumplir 30 años del magnicidio, ¿no?, de Luis Donaldo Colosio, y en medio de una convulsión, nueva fiscalía, la posible liberación de Mario Aburto, una locura, como si hubiera regresado el 94, ¿no? Haz de cuenta, eso te iba a decir, que estamos en esa época del México que está investigando un asunto que nunca pudo resolver. Claro. Y un asunto que al día de hoy parece que tampoco se va a resolver por cómo estamos viendo las cosas, pero ya estaremos platicando profundamente sobre el asunto. Tú escribiste un libro que se llama Aburto, Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Me imagino que el título del infierno de hielo es por este tema de lo que es esa cárcel. Claro. Y lo cruda que puede llegar a ser, ¿no, Laura? Es una frase de Mario Aburto, de hecho. Ajá. Cuando él es encarcelado, recordemos que lo detienen en Tijuana, lo encarcelan, se lo llevan al Almoloya. Él le enviaba muchísimas cartas a su papá, mucha correspondencia. También le hacía llamadas telefónicas. Ellos grabaron estas llamadas telefónicas durante muchísimos años. Sí. Y cuando tuve acceso, yo me daba cuenta que era la descripción que él utilizaba siempre, ¿no? Entonces, pues decidieron ponerle esta frase, pues justamente, ¿no?, por las bajas temperaturas. Claro. Y pues todos sabemos, ¿no?, cómo son los penales de máxima seguridad en este país. A ver, el infierno de hielo es un perfil, son documentos, son transcripciones de llamadas que lo contrastan con toda esta versión oficialista que nos hemos topado a lo largo de estos años. ¿Cómo nace tu interés por el caso Aburto y por el caso Colosio específicamente? Pues mira, yo soy reportera, yo he sido reportera muchos años, pero antes de estar acá en Ciudad de México, yo trabajé en Tijuana. Yo empecé a trabajar, ¿no? Mi carrera la empecé en Tijuana, Baja California, en la sección policíaca de un periódico. Entonces, me pareció súper interesante y es muy triste, y de verdad que a veces hasta vergüenza me da contar esta historia, pero necesitábamos posicionarnos en un lugar donde ahora sí que brincaran pues los muertos en esa época, ¿no? Te estoy hablando de la época de la guerra contra el narcotráfico. Sí, el Tijuana más duro posiblemente que hemos tenido, ¿no? Terrible, terrible. Esa época en la que secuestraban gente, extorsionaban, terrible todo. Entonces, una de las zonas era la colonia Lomas Taurinas, donde a mí me decía la fotógrafa, oye, pues vamos a estacionarnos ahí a ver qué sale hoy, ¿no? Porque seguramente en esa zona pues nos va a tocar reportar algo. Lomas Taurinas es donde matan a Luis Donaldo Colosio en el 94. Es. Lomas Taurinas es una colonia que de hecho quedó bastante en el centro de la ciudad. Sí. Sin embargo, es un perímetro pues realmente donde la gente pues vive de manera precaria, ha ido cambiando con los años, pero la realidad es que incluso le pusieron así, ¿no?, Lomas Taurinas, porque pues ahí la gente que llegó de manera irregular le parecía que pues asemejaba una plaza de toros, ¿no? Porque son dos cerros, abajo hay un canal de aguas negras, y entonces, bueno, tú podías ver desde las casas arriba, pues como ellos decían. Como si estuvieras en el tendido, pues. Tal cual. Sí. Entonces, en esa colonia era en la que nos estacionábamos, nos quedábamos ahí, y pues evidentemente en el tiempo muerto, yo era muy jovencita, que tendría 19 años, pues yo empecé a platicar con toda la gente en Lomas Taurinas, ¿no? Me subía al cerro ahí por las escaleras de llanta y empezaba a platicar con las señoras. Les preguntaba, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el 23 de marzo? Y empecé a encontrar una historia que nunca había visto en los medios de comunicación, ¿no? Yo no había visto replicadas muchísimas cosas, muchísimas historias del día del 23 de marzo, y yo dije, pues desde mi lógica de reportera. Sí, de reportera, claro. y chiquilla también, ¿no? Yo decía, no me cuadra esto con lo que yo leí durante muchísimo tiempo. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirme que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. ¿Con qué clase de historias te topabas?
¿qué es lo que te llama la atención? Así que dices, esto lo tengo que pasar de las calles a empezarlo a contar. Claro, mira, yo, por ejemplo, me topaba con las señoras y me topaba con historias como, pues, no sé, el 23 de marzo. Yo nunca había escuchado, por ejemplo, que como para ellos realmente Luis Donaldo Colosio era su única esperanza, cuando se dan cuenta que le dan el tiro ese día a las 5 de la tarde, y puede sonar un poco cruda la historia, pero creo que te ilustra la desesperación de la gente. Empieza a recoger sus restos, la sangre, y empieza a untársela en el cuerpo. Si les dolía la rodilla por la artritis, rápido empezaron a ponérsela porque pensaban que era milagrosa. Sí, que era un santo. Que lo convirtieron en un mártir. Por ejemplo, le construyeron un superaltar que yo tampoco sabía, y se convirtió en un punto para que los migrantes fueran a pedirle, tenían sus oraciones para pedirle a Colosio para que les permitiera cruzar, ¿no?, a Estados Unidos. Entonces, una clase de historias así, pero también de mucha violencia, ¿no? De la violencia que vivió la gente en Lomas Taurinas cuando empezaron a llegar los fiscales especiales que intentaron esclarecer el caso, cómo los agarraban, casi los secuestraban, se los montaban al avión que tenía ahí la PGR en Tijuana, y vámonos a declarar a Tijuana hasta lo que no. El tehuacanazo, ¿no? Terribles historias de la gente, y sobre todo historias que también te cuentan, bueno, cómo realmente pues quedaron solos después del 23 de marzo, estigmatizados, aparte toda la gente de esa colonia, y cómo, bueno, la situación de pobreza hacía que ellos murieran en sus casas en los cerros. Por días nadie sabía y ahí quedaban, ¿no? Una tristeza, una historia horrible la de esa colonia. Oye, ¿y todas estas historias que recopilaste, las escribiste para ti, las guardaste en tu memoria? ¿Ya desde ese momento dijiste, voy a empezar a escribir un libro? ¿O cómo llegas? No, luego las hombre. recapitulas. ¿Qué pasa de esa Laura reportera de 19 años que subía entre las escaleras de llanta hasta que llegas a publicar el libro? ¿Cómo se da ese proceso? Pues súper interesante, yo creo que fui muy afortunada y no pasa tanto, porque yo recuerdo mucho que por ahí, sería? Yo seguí reporteando la historia, yo dije, oye, esto está súper interesante, yo los grababa evidentemente. Llego a algunas personas y me dicen, oye, a una persona que conoció la familia de Aburto, ¿y por qué no vas con los papás de Aburto a Long Beach, en Los Ángeles? Y yo decía, ¿cómo? Que ellos de inmediato después del asesinato se van para Estados Unidos. Exactamente, yo no conocía bien la historia, al parecer, bueno, sí fue de dominio público que ellos cruzan, pero no sabía las condiciones, ¿no? Entonces yo empiezo a agarrar el directorio amarillo, ahora sí que la línea amarilla, porque el internet no era lo que era hoy en esa época. Para la gente joven que nos está viendo, el directorio amarillo era pues un libro gigantesco. Ahorita ya casi yo creo que ya ni existen los teléfonos en las casas, ¿no? Pero venía por nombre y apellido, en el abecedario, los teléfonos de las personas, ¿no? Es decir, el teléfono, le pueden preguntar a sus abuelos y venía el teléfono de sus abuelos, y todo el mundo tenía acceso en tu ciudad al teléfono de tu vecino. Qué horrible, ¿no? Sí. Entonces yo me cruzo a San Diego, porque pues yo reporteaba México, Tijuana y San Diego, la dinámica ahí bastante fronteriza. Yo empiezo a trabajar para el Universal en ese entonces como reportera, y entonces les digo, oigan, localicé a la familia Aburto. Y bueno, yo tenía que hacer guardias, porque la familia Aburto evidentemente no me quería contestar. Claro. Me quedaba a dormir toda la noche allá afuera de su casa, y hasta en la mañana a ver a quién casaba primero de los Aburto. ¿En qué año estamos hablando de eso? Estoy hablando del año 2011 más o menos en ese entonces. Ya habían pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, para ese punto, logro platicar con la familia Aburto, empiezo a ir con ellos, empiezo a pues realmente a entablar un vínculo de confianza. Y ellos ¿Pero solo de estar afuera esperándolos? Sí, de estar allá afuera montándoles guardia. ¿Cómo lo abordas a la familia de alguien que tiene tanto miedo y que sabe que hay muchas consecuencias? Porque, y corrígeme tú, hasta donde tengo entendido, Aburto le tiene prohibido a su familia visitarlo por temor a que le hagan algo acá en México a la familia. ¿Cómo es que una reportera que llega y los espera en la puerta entabla una confianza? Cuéntale a la gente qué dotes se necesitan para lograr eso. No sabes, bueno, yo igual es lo que te cuento, ¿no? Realmente creo que ellos se dan cuenta que sí hay como muchísima insistencia de mi parte, ¿no? Yo les decía, oiga, es que yo no quiero contar la historia amarillista de siempre, por el contrario, yo quiero contar pues qué fue lo que pasó realmente, porque creo que su historia quedó muy marginada dentro de todo este cúmulo de investigaciones, ¿no? A los primeros que empiezo a abordar son a los sobrinos Aburto, a los muchachillos que andaban ahí en la patineta, oye, dile a tu abuelito que salga, yo les decía, ¿no? A la cuñada, empiezo así, yo les decía, mira, esto es lo que yo publiqué, ¿no? Yo empecé a publicar algunas historias en el periódico sobre la gente en Lomas Taurinas, ¿no? Esto que acabamos de abordar de la sangre, etcétera. Estas historias. Y me dice el señor Rubén como, no, y esto no es nada. Y entonces como que empiezo ahí a
pues a generar un poco de empatía con el señor, ¿no? Se da cuenta realmente que Era no su me papá. interesa. Es su papá, pues. El señor Rubén Aburto, en efecto, ellos ya vivían en Estados Unidos cuando pasa el asesinato de Colosio. Su familia del señor Rubén, él se la trae de Michoacán, de donde son originarios. Sí. Es decir, que entonces estaba dividida la familia. El señor Rubén ya vivía en Estados Unidos con algunos hijos y las hijas y la mamá en la colonia Buenos Aires, en Tijuana. Ya. Mandan a un hijo, el que él consideraba el hijo más bueno, a que cuide a la mamá y a las hermanas. Así es como llega Mario Aburto apenas unas semanas antes del 23 de marzo. No tenía mucho tiempo que estaba en México. Sí. Entonces, lo que sucede es que cuando mata a Aburto a Colosio, pues la familia se cruza la frontera corriendo porque las autoridades empiezan a aterrorizarlos. Ellos abusan sexualmente de las dos niñas más pequeñas de 5 y 8 años. Los fiscales. Los MPs, horrible, ahí en Tijuana, en la delegación, abusan sexualmente. Y aparte empiezan a aterrorizarlos, ¿no? Les lanzaban piedras, balazos a la casita que tenían. Y un día, apoyados ahí por gente religiosa, se cruzan la frontera y piden asilo político. Sí. De tal manera que cuando yo llego, pues ellos ya estaban en este estatus de asilados políticos y no habían regresado a México. Y pues bueno, así es como yo empiezo a entablar esta relación con ellos. Y después de mucho insistir, los convences entonces para que te empiecen a dar acceso a platicar contigo. Primero a platicar conmigo, pero creo que una de las cosas más relevantes es que me dan acceso a 20 años de conversaciones grabadas con Mario Aburto. ¿Cómo las grababan? Tenían una caja de estas grandotas de antes que grababan que no conectabas con un cable al teléfono. Todo suena tan anacrónico, pero no fue hace tanto. Y ya la conectaban y entonces la esperanza de Mario era, primero se convierte en un ritual muy raro. Primero era Mario diciéndole, grábame para que esto lo lleves a la prensa o grábame para que esto lo lleves a las autoridades, como sus posicionamientos. Sí. ¿Sabes a partir de qué año en que él cae preso? Es decir, estas grabaciones suceden desde el mero 94, inmediatamente. Inmediatamente, desde que empiezan a tener contacto, los primeros contactos telefónicos, que esto sucede a las semanas del magnicidio, empiezan a tener esto y hasta la fecha, o sea, ya llevaban 20 años. ¿Y qué escuchas en esas primeras grabaciones? O sea, me imagino el momento que además eras la única que tuvo acceso, o al menos de las primeras que tenía acceso a esa clase de grabaciones. ¿Qué escuchas? Sí, mira, los primeros años te encuentras a un Mario Aburto pues confrontativo, que habla de temas políticos, que habla de su caso, pero justamente es el tipo de cosas que yo quería retratar en el libro, ¿no? Con los años te vas dando cuenta que hay un Mario Aburto vencido que llamaba para preguntar y para imaginarse cosas, ¿no? Hoy, ¿qué va a cocinar, mamá? Los tamales, ¿cómo que les va a poner? ¿Qué les puso? ¿Cómo los sirvió? Algo muy íntimo, personal. Se empieza a convertir en algo íntimo y estas grabaciones se empiezan a convertir en lo único que la familia Aburto tenía de Mario Aburto, ¿no? Estas cintas magnéticas eran Mario Aburto, al que nunca... Y también el de ellos, del otro lado de la línea. Digo, no se quedaba con grabaciones, pero escuchaba a su familia. Claro, ¿no? Entonces empiezo a escuchar unas historias que te digo, ¿no? Que yo nunca había captado ni escuchado. Y son, por ejemplo, imagínate, durante los primeros años... No recuerdo exactamente, deben ser durante los primeros 10 años de encarcelamiento, Mario inventaba a sus sobrinos pequeños, que era su tío, que vivía en un rancho en México, que cuidaba a los animalitos. Entonces, cada llamada telefónica, tú puedes escuchar a los sobrinos con Mario Aburto, donde les contaba cómo la gallina tuvo huevos hoy, cómo el puerquito tal cosa. Era de verdad una cosa muy, muy triste. Mira, te lo cuento y se me pone la piel chinita, porque independientemente... Oye, como material periodístico esto es una joya. Sí, pero independientemente de que tú digas, bueno, claro, es una persona que asesinó a alguien, estas dinámicas, pues yo no las conocía, ¿no? Y me parecen como tremendas. Un día los niños se enteran por la televisión, pues que su tío Mario Aburto, pues realmente estaba en la cárcel. Y no en el rancho. Y no en el rancho. Deciden cortar la comunicación con él y no vuelven a entablar comunicación con él. Entonces, pues estos momentos en los que Mario se imaginaba, yo imagino fuera de Almoloya, lo tunden en una terrible depresión, ¿no? Oye, ¿y por qué los niños a ver, me queda claro que se desilusionan de la historia, pero ¿por qué deciden cortar comunicación con él? ¿Por esta parte de que dicen es un asesino?
empiezan a crecer, se vuelven adolescentes. Ajá. Y dicen son unos mentirosos todos. Ya. Empiezan a tener problemas porque incluso uno de los niños pues se llama Mario Aburto. Ya. Entonces imagínate todo lo que vivía ese muchacho, ¿no? Yo les contaba que, bueno, como parte de las cosas que yo me enteré estando con la familia era que, como se llamaba igual, desde que Mario Aburto es encarcelado, lo ponían al niño cada cumpleaños de Mario a soplar las velas del pastel, ¿sabes? Era la representación del tío ausente, porque se llamaba Mario Aburto. Sí, sí. Entonces, Le están dando imagínate. una personalidad, suplantando su personalidad. Tal cual. Entonces ese tipo de historias me parecieron súper fuertes y yo dije, ¿cómo hemos escuchado un cuadro, un resumen oficial que las autoridades nos han recalcado y recalcado y recalcado? Y en ese entonces no se utilizaba el término, pero ahora lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se construyen las verdades históricas por parte del Estado, ¿no? O de los poderes del Estado. Oye, ¿y estos años que te echas tú en el 2011 de las grabaciones, en cuánto tiempo te lo avientas? Es decir, ¿devoras ese material o te toma también mucho tiempo escuchar todo eso? No, es muy rápido. Ajá. Lo publico en el periódico y en el Universal, me acuerdo. Y te digo que fui muy afortunada porque yo era muy joven aparte, tendría 22 años en ese entonces. Me dicen, oye, me hablan de Random House, ¿no quieres escribir un libro como con todas estas grabaciones y esta historia? Año es? Eso fue en el 2000, debe haber sido ahí por ahí del 2015, yo creo. Y ahí empiezo a escribir el libro. ¿El libro nace en 2017, si no me equivoco? El libro se publica en 2017 y tiene su reedición el año pasado, ya con anotaciones de Mario Aburto desde prisión. Eso es lo que quiero abordar ahora, Laura, porque ya llegas, bueno, ¿dices entonces que sí al libro? Sí, primero no, me hice tonta ahí un tiempo y decía yo, ¿cómo voy a escribir un libro si yo nada más escribo notas? Imagínate, ¿no? Yo me sentía muy insegura. Dicen que antes de morir uno tiene que escribir al menos un libro, ¿no? Y plantar un árbol, hay un dicho por ahí. Sí, fue terrible para mí y muy emocionante a la vez, ¿no? Pero realmente fue muy difícil. Oye, tus editores no te decían, oye, claro que lo tienes que escribir, no manches, aviéntate. Sí, la verdad es que yo creo que le editaron muy poco, así que creo que estuvo bien hecho el trabajo. A ver, entonces dices que sí al libro, lo escribes, sale en el 2017 y algo que dices ahí muy claro al inicio, sin spoilearle a la gente, es no estoy contenta con el libro. Lo dices en las ediciones posteriores. Escribes el libro y no estabas contenta. ¿Por qué? Porque faltaba la voz de Mario Aburto. Mira, yo intenté por todas las vías durante esos años tener comunicación con Mario Aburto. Y entonces, pues imagínate, yo en ese entonces ya era enviada del Universal, estaba en Estados Unidos, aparte estaba trabajando allá. Y yo intentaba conseguir las entrevistas y me decían, hubo alguien que me dijo en esa administración de Peña Nieto, tú no eres nadie, o sea, ¿cómo vas a entrevistar a Mario ¿Alguien del Aburto? gobierno? Alguien del gobierno, ¿tú quién eres? O sea, ¿cómo lo vas a entrevistar? ¿Y podemos saber quién es o ahí la ahí lo gente dejamos? De algunas áreas de seguridad pública de ese entonces, me decían, tú no eres nadie, ¿no? Y entonces yo intentaba por muchas maneras, envié cartas que me frenaron, que nunca llegaron. Pasaron muchísimas cosas, no logro esa entrevista con Mario Aburto. En todo el sexenio de Peña. En todo el sexenio no se logra nada. La verdad es que había una cerrazón total a este caso y a esta historia, ¿no? Entonces, pues terrible, porque yo decía, bueno, tengo absolutamente todas las voces de esta historia, porque yo entrevisté, exfiscales, a todo el mundo, pero no tenía la historia de Mario Aburto, no tenía Mario Aburto hablando. Y el libro ya publicado. Sí. Ya estaba pues publicado. Es decir, tú aclaras lo dejas ahí muy claro al inicio de esto era algo así como insípido, por así decirlo, en palabras mías, porque me falta esa historia. Sí, yo decía antes de que me empiecen a criticar, porque aparte no tienes idea de todo lo que lidié, porque iba a los programas, yo venía acá a Ciudad de México, me trajeron a la promoción del libro y me topaba con los periodistas que cubrieron esa historia, que validaban la versión oficial, no me querían entrevistar y cuando me entrevistaban parecía que me invitaban, pero para ningunearme, o sea, terrible, así hay en vivo algunos periodistas, ahí yo no sé si todavía estarán los videos en YouTube que decían, pero si tú ni habías nacido, pero si tú... Como si eso fuera un... Entonces los historiadores por aquí existen, ¿no? O sea, yo decía... Los historiadores y esos muchos que se creen profetas también en esto del periodismo, pero eso ya nos dará para otra plática. Entonces, te dicen que no, y por ahí hubo hasta ofrecimientos muy extraños, ¿no? Para que lograras entrar a la cárcel. Déjame un poco contarle a la gente lo que nos acaba de pasar antes del aire. Yo había leído, y viene ahí también en el libro, que alguien te ofrece que te hicieras pasar por monja.
Entonces Claro. llega Laura aquí antes de estar haciendo esta entrevista y le digo, oye, quiero platicar sobre este tema de que ibas a ser monja para entrar a entrevistar a Aburto. Y se queda Laura, dice, Sí. ¿monja? No, monja no. Le digo, ¿qué no ibas a vestirte de monja para entrar a la cárcel como religiosa? Y en eso, pum, te cae el 20, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. está esa historia que Ay, alguien no, te es dice, que- Laura, conviértete, bueno, no conviértete, disfrázate de monja, hazte pasar por monja para que entres a la cárcel? Es que son tantas historias que te lo juro que sí, llego y me dice así de que ibas a ser monja y yo, ¿cómo? Pero sí, mira, cuando yo estaba en todo este proceso, yo me acerco a la familia Aburto, que te Ajá. cuento y todo esto, ¿no? Yo quería entrar, ellos me dicen, bueno, los abogados defensores de Mario Aburto fueron tal y tal. Tuvo un abogado de oficio, Ujú. al que le tengo mucho aprecio y mucho respeto, y un abogado en Estados Unidos, el señor Jorge Mancilla. Y entonces cuando empiezo a tener comunicación con ellos empiezan a activarse y me Ajá. dicen, ¿sabes qué? Hay una manera, a ver si jala, a ver si funciona, y es que te vistas de religiosa para que entres como religiosa al penal y tengas algún contacto con Mario Aburto. Pero tú ya habiendo avisado que eras periodista y que querías entrar, Claro, ¿no? Dejando claro. ese antecedente, pues. Exactamente, me dicen, no vas a entrar al Moloya por nada del mundo. Durante la administración de Peña Nieto se pone un candado para que nadie, ningún periodista pueda entrar a Ceferesos. Sí. Entonces, a partir por eso es que no tenemos entrevistas Claro. con casi nadie en los Ceferesos. Ajá. Entonces, pues bueno, yo intenté, o sea, me decían eso, visita conyugal. Bueno, yo todas las cosas me propusieron en su momento Ujú. y no lo logramos de Sí. ninguna manera. De ninguna, es decir, No. todas esas fueron siempre Sí. opciones. Sí. Y luego, ¿cómo logras llegar a Aburto? Es decir, ¿cómo se da esa conexión y los escritos cómo te llegan para luego hacer las aclaraciones en las ediciones posteriores en donde a cada asunto tú añades estos pensamientos de Aburto, estos escritos de Aburto? Claudio, muchos años después, porque te cuento, publiqué el libro y yo quedé como muy saturada, yo quedé Sí. muy afectada porque nunca quedabas bien con nadie, ¿no? En esta historia, o quedabas mal con la gente que estaba en el poder, o la familia no le gustó tal cual, porque yo les decía, bueno, yo quiero retratar estos grises, ¿no? De la familia, pero Sí. tampoco les gustó. Entonces, parecería como que te digo, que a todo el mundo le disgustaba algo de esta historia, ¿no? Que De es la algo historia a de lo mejor Colosio. con lo que nos topamos en el periodismo diario, porque hasta, por ejemplo, en las fuentes, generalmente, y tú lo sabes muy bien, las fuentes, pues, cuentan algo que les conviene, pero cuando luego llegas a un punto en donde no les conviene, ya no están tan contentas, ¿no? Y tienes que ahí ya. hacer un trabajo de Oh. micromanagement con las fuentes, ¿no? Totalmente, sí, no estar, no, oye, pero mira, pero es que pues, hay que equilibrar las cosas, Sí. ¿no? Yo no era vocera de nadie, Claro. ¿sabes? Y era lo que yo quería que les quedara muy claro. Entonces, yo decido, digo, no, yo ya no voy a hacer nada de esta historia, estoy harta, estoy cansada, ya Ujú. no puedo más. Sin embargo, para el 2018 yo veo, bueno, cuando viene el cambio de administración, Ujú. yo digo, vamos a ver cómo se maneja en esta administración el tema políticamente. Sí. Veo que una de las primeras mañaneras, el presidente López Obrador dice que este fue un crimen de Estado fraguado desde las altas esferas del poder. Y yo Ajá. dije, ¿qué? Dije, me está dando una gran oportunidad. Cuando se trata de crímenes de Estado, siempre hay complicaciones para conocer la verdad. Yo la verdad me especializo mucho en temas de transparencia. Sí. Yo había pedido la versión pública del expediente de la investigación. Yo dije, a ver, cada fiscal nos daba un micro resumen de sus hallazgos, Ajá. ¿no? Fíjate, 4 fiscalías especiales tuvo el caso Colosio. La primera nos dijo que hubo un complot, la segunda que fue asesino solitario, la tercera que hubo un complot y la cuarta que hubo un asesino solitario, iban 1 y 1. Y decide tramposamente Luis Raúl González, a Que quien fue hombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, titular de la Comisión Sí. Nacional de Derechos Humanos. Dice, yo digo tramposamente, digo, yo no sé qué intenciones tenían, Ajá. ponerle una clausulita, un candado, que esa es la gran historia del caso Colosio. Dice, como todo el tiempo pueden salir culpables en esta historia y nada está dicho porque no llega realmente a conclusiones, llega y no llega a conclusiones, Ajá. dice, la voy a dejar abierta la carpeta de investigación. ¿Qué te implica esto? Hay 2 casos que yo conozco con este estatus, ese y el caso de Paco Stanley, que quiere decir que nadie puede tener acceso a las diligencias ni a las investigaciones, interrogatorios, videos, a nada. Y que además son casos muy similares que simbraron al país, que al día de hoy seguimos sin saber realmente qué pasó. Y que, bueno, existen toda clase de teorías conspiranoicas exacto. alrededor de los casos, Ajá. ¿no?
que ellos mismos propiciaron, porque si hubieran abierto estas investigaciones y no le hubieran puesto estos candados, nos hubiéramos enterado de cómo se llevaron a cabo estas investigaciones, ¿no? Pero eso no conviene. Pero eso parecería que no conviene en este país, ¿no? Sí. Parece que cada que abres un expediente, pues es para ver todas las irregularidades que se cometieron en los procesos judiciales. Claro. Entonces, yo dije, hay un criterio en la ley de transparencia, no quiero ser muy técnica, que dice que si le interesa más a ti, o sea, que si no solo te interesa a ti, si le interesa a un grupo de gente, se convierte en un caso que puede ser abierto porque se convierte en caso de dominio público. Claro. Yo dije, a ver, todo el tiempo me han negado este caso diciéndome que no le interesa a nadie, ¿no? Yo dije, ¿cuánta gente votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a meter ese recurso cuando lo hagamos la petición. 30 millones. Vamos a decir entonces que le interesan a 30 millones porque él es el representante de 30 millones de votantes. Entonces, metemos un requerimiento a través del INAI, lo perdemos, nos vamos a recurso y con el argumento ese no nos pudieron echar atrás. Y el INAI obliga a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, por primera vez en 25 años, a abrir todas las investigaciones del caso Colosio. Ahí es donde Si había candado, tú encontraste la llave. Sí, ¿no? Yo dije, oye, ya llevo cuánto tiempo pidiendo esta información. No puede ser posible que no nos lo den. Entonces, con una abogada, Alejandra Bustos, que sabía mucho de transparencia, empezamos a pelearlo y lo ganamos. Pero ahora nos decían, bueno, ahí está, pero pues yo no tengo gente para digitalizar, ni para enseñártelo, ni para nada. O sea, hacer la labor solas, ¿no? Ahora era irnos al juzgado de Almoloya de Juárez, donde se llevó el caso, y un juez me dice, tienes 3 horas para revisar todas las cajas de evidencias. ¿Qué eran? Que eran eran 164,000 páginas más más 300 videos, 200 fotografías. Yo me acuerdo que abro la caja y lo primero que veo, o sea, era tanto lo que nos metieron las autoridades esta historia, veo un libro verde y yo dije, este es el famosísimo libro de actas, ¿no? El libro de actas, para quien no sepa, es la evidencia que tenía el gobierno para decir que Mario Aburto se había preparado para matar a Luis Donaldo Colosio. Un libro de dibujos espantosos, así como de niños. Chafísima, primaria, ¿no? Además. Chafísimas. Sí. Una súper historia, ¿no? Esa parte también medio armada ahí, que hasta encuentran según cosas de Cuauhtémoc Cárdenas, que era, bueno, una cochinada, ¿no? Creo que ahora son menos puercos para armar las investigaciones en algunos momentos, pero creo que, bueno, la línea ahí en general ha seguido. Pero gracias a esto, Claudio, es que entonces Aburto se da cuenta que yo seguí en esta historia. Y entonces me contacta su familia otra vez, que se había molestado mucho, yo creo, con la primera edición del libro, no sé qué pasó, y me dicen, oye, Aburto quiere hablar contigo. Y lo que sucede es que él no me podía llamar a mí desde la prisión, ya no estaba en Almoloya, había sido transferido al penal de Huimanguillo, Tabasco. Y empezamos a terciar comunicaciones cuando Instagram tenía llamadas, es decir, como por Instagram. Y así es como logro sacar llamadas con Por Instagram. O sea, él le marcaba a un familiar y ese familiar te marcaba a ti. Por el Instagram. Y entonces estábamos como ellos con su teléfono, con el teléfono de Instagram, y yo estaba así tratando de hablar con Mario Aburto Martínez. Era muy difícil. ¿Cómo es esta? Cortaba la comunicación. ¿Cómo es esta primera llamada con él? ¿Qué se dicen? ¿Él te agradece por estar en el caso? ¿Tú le agradeces por darte la entrevista? ¿Cómo funciona eso? No, básicamente yo quería escuchar. Yo dije, es lo que siempre le digo a la gente, porque mira, eso sí me choca, que la gente diga, es que estás defendiendo. No, ojo, yo nunca he dicho que Mario Aburto no lo hizo. Incluso en el libro lo planteas claramente al inicio también. Yo lo que digo es que esta historia también tiene que contarse desde otros lugares, ¿no? Entonces, básicamente me callo la boca y le digo, Mario, ¿quieres decir? O sea, ¿qué quieres decir? ¿No? Yo puedo contar lo que me digas ahora. ¿Y qué te empieza a decir? Mira, llora. Esa es la primera vez que hablé con él. Él lloraba y me decía, los hombres también lloran, señorita Laura, me decía, y yo ya no aguanto esto. Me decía, habla él de justicia, de que él cree en Dios y que Dios le va a hacer justicia tarde o temprano. Claro, mira, empieza a platicar sobre eso. Te digo, las llamadas eran muy breves, entonces se complementaban con las cartas que él mandaba a su familia para que me diera. Pero lo que él dice es que ya, o sea, que lo que tuvo que haber pagado ya estaba pagado, ¿no? Que él ya no podía más, ya no podía con el tema de las torturas, de la incomunicación. En esos momentos, digo que se lo habían cambiado de penal, entonces él decía todo este tipo de cosas. A la par, su papá
le manda el libro que yo había escrito en 2017. Ajá. O sea, que se publica en 2017. Y lo que Mario empieza a hacer es a poner notas al pie de página. A editarlo, de cierta manera, a complementarlo, ¿no? Realmente no me dice está mal esto, sino dice complementa, ¿no? Como toda la narrativa que yo había recuperado como de toda la gente que estuvo. ¿Qué es lo que uno ya encuentra en la edición actual? Eso es lo que uno encuentra en la edición actual, justamente ya sus anotaciones, que ojo, no están todas, porque mira, siempre hemos cuidado esa parte, decíamos, no podemos poner todo, porque también sería como, por ejemplo, la familia de Luis Donaldo Colosio nunca quiso platicar conmigo, en este caso los hijos, entonces decíamos, no podemos hacer una nueva edición donde Mario Aburto solamente cuente su historia, ¿no? Entonces se seleccionan algunas páginas y son las que se editan en esta edición. Eso te iba a preguntar más adelante, pero aprovecho para hacerlo de una vez. Tú no has hablado entonces nunca de este asunto con Luis Donaldo Colosio Riojas. Intenté tener tanta comunicación con él como no sabes. Ajá. Y él decía, hablo de cualquier tema menos del asesinato de mi papá. Ya. Hay que tener en cuenta eso. Apenas ahora que se convierte en una persona pública, Ajá. es cuando él empieza a hablar de su papá. Él paraba entrevistas cuando tú le preguntabas y decía, con permiso, yo ya me voy. Sí. Así las paraba las entrevistas realmente. Entonces era muy compleja la comunicación con él. No quería platicar, Ajá. no lo hizo, entonces a mí me parecía como un poco desafortunado, pues no nos parecía, ¿no? Hacer un libro solo de Mario, ¿no? Si no teníamos la otra parte. Oye, ¿lo has visto en persona alguna vez después de todo esto a Aburto? ¿O siempre ha sido la comunicación Jamás. por teléfono y por cartas? Jamás. Ahora vi unos pedacitos de una audiencia porque empezaron a tener audiencias en esta nueva fiscalía por Zoom. Y eso es como tuve como la oportunidad de ver cómo se veía, ¿no? Ahora, un Mario Aburto que en efecto no se parece en nada, o sea, 30 años de reclusión han pasado y no se parece en nada. Ya no es un joven, ¿no? No, creo que la gente sigue pensando en esta imagen de Aburto, la única, ¿no? La que se da vuelta, y parece un hombre de 70 años. Oye, Laura, ya mencionabas tú esta parte de el interés que se manifestó desde el día 1 en la mañanera por parte del presidente López Obrador y ahora en días recientes, en medio de escándalos que le caen al presidente por todos los frentes, él sale una vez más con el tema de Aburto y dice que el asunto se va a abrir y él menciona, y desde su gobierno mencionan unas palabras que es vamos a reabrir la investigación y por ahí se menciona también en otras partes, vamos a hacer una nueva investigación, cosa que es un error completo porque no hay una nueva investigación. ¿A qué atribuyes tú que este tema tan manoseado, tan mal tocado, tan mal investigado por parte de las autoridades, una vez más esté en el escenario nacional? ¿Consideras que realmente hay un interés por parte del gobierno actual de encontrar la verdad o más bien se está utilizando como muchas otras ocasiones esto políticamente que además siempre nos aparece previo a las elecciones? O sea, va a haber elecciones y otra vez el caso Colosio. Mira, realmente la gente luego me dice ahí en las transmisiones, he estado en algunos noticieros y me dicen, porque siempre respondo lo mismo, les digo, es que no entiendo de verdad, en esta administración no tengo nada claro lo que está pasando y me dicen tanto año escribiendo de eso y no sabes nada y les digo, a ver, ojo, la gente luego dice, es que es un tema electoral, pero yo les digo, no, es que el primer discurso del presidente empieza desde la segunda o tercera semana de su mandato en 2019. Y volvemos a lo mismo, somos reporteros, no profetas, ¿no? Claro. No sabemos qué va a pasar o cuál es el interés detrás. Sí. Y entonces, bueno, yo digo, pues es que desde que inicia su administración, él empieza con este tema. Después pasan los meses y le dice a la familia, le abre la puerta a la familia Aburto para que le envíe las peticiones que quiera y que aporte mayor información. Hasta ahí no había nada. No tengo ninguna duda que también, justo gracias a estos pronunciamientos de la presidencia, por primera vez en la historia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la verdad es que también ha traído temas ahí súper políticos, dice, yo voy a traer esta historia, yo voy a traer el tema de las torturas de Mario Aburto, y reabre justamente una queja que Mario Aburto había interpuesto desde el 95 por tortura. Entonces... Que ahora concluyen que no hubo. Que no hubo. Entonces, bueno, de repente nos enteramos en el 2021 que
Por eso te digo que realmente ha estado presente todo el sexenio, no solamente en elecciones. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo entender realmente qué es lo que va a pasar con esta historia. Sí. 2021 dicen, vamos a reabrir la investigación porque tenemos elementos para reabrirla, dice la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Lo curiosísimo y lo que te platicaba justo fuera del aire es que reabren una investigación. Ojo, no han transparentado nada. Yo les digo, mira, las otras fiscalías fueron una porquería, pero había transparencia, se sentaban cada semana y daban una conferencia de prensa para informar. Esta no ha dicho nada. Yo pido por transferencia un informe, el único que han dado, yo creo. Todo testado. No, ¿Ah? fíjate, dicen que reabrieron la carpeta que termina en 003 diagonal 95. Ah, sí. Yo dije, esa carpeta se me hace conocida porque yo ya me había Claro. aventado todas las investigaciones, 95 ¿no? por el año, o sea, una carpeta vieja. Dije yo, claro, es la que abre Pablo Chapa Besanilla el 25 de febrero del 95. Ajá. Pablo Chapa Besanilla fue el tercer fiscal del caso. Casi un año después del asesinato. Claro, pero imagínate, ya iban en 3 fiscales, Sí, o sí, sea, sí, sí. ya iban Oye, 3 qué fiscales. bien estaba de trabajado el asunto. Corridos y Ajá. todo. Y entonces dice Pablo Chapa, desde las primeras hojas de esa averiguación previa, porque te digo, la volví a leer hace una semana, ¿eh? Ujú, ujú. Yo dije, a ver, yo quiero saber por qué reabren esa investigación. Desde el 25, la teoría de Pablo Chapa, o sea, la que ya se venía fraguando, me imagino, en su cabeza, Sí. era que hubo un segundo tirador. La primera persona que tiene es un hombre llamado Otón Cortés. Otón Cortés era un mensajero del PRI, un hombre bueno. Claudio, te lo Sí. puedo decir, lo conocí, fue amigo mío, y él ya murió. Ajá. Que lo agarran un día en la calle y lo sube la Fiscalía de Pablo Chapa y lo tiene un año torturándolo en Almoloya, unas torturas que le dejan unas secuelas físicas terribles, Y emocional. emocionales, y él muere gracias a esas torturas físicas que le propician muchos años después, Ajá. pero lo liberan y le dicen, ay, sí, perdón, usted no fue, ¿no? Y uno de los testigos de esta historia de Pablo Chapa después dice que realmente él lo incriminó porque lo soñó. O es decir, un día lo soñó y él soñó y va y declara que él había sido el segundo tirador del caso. Nos puede Colosio. sonar a lo mejor muy, digamos, difícil de creer, pero es la justicia mexicana. O sea, así los casos se siguen ejecutando al día de hoy. Fue el mismo fiscal que utilizó a la PACA Sí. justamente para pues armar este circo después cuando asesinan a José Francisco Ruiz Massieu. Ujú. La utiliza mediáticamente porque es mentira esto de que realmente ella descubre con sus energías dónde está el cuerpo enterrado en una finca del hermano del expresidente Raúl Sí. Salinas. Pero bueno, utilizaba este tipo de recursos, que si lo soñó, que si una vidente. Entonces ahí es donde me entran más dudas, porque esta administración decide abrir de entre todas las averiguaciones previas la carpeta de Pablo Chapa Besanilla. ¿Y a qué conclusión llegas? No tengo conclusiones, Claudio. Soy una ignorante, me tengo que pronunciar al respecto porque no entiendo nada, no entiendo por qué abrir esa carpeta, pero entonces tampoco me sorprende que hace unas semanas, Sí. en un pleito que traía a Gertz Manero con el Poder Judicial, Sí. lanza un comunicado de prensa de 4 párrafos donde nos dice que maldito Poder Judicial no quiso girarme una orden de aprehensión contra el segundo tirador del caso Colosio. O sea, ya tiene una teoría, una hipótesis, que es que hubo un segundo tirador llamado José Antonio Sánchez Ortega. O sea, a ver si me explico. Entonces, tenemos una carpeta de investigación abierta el 95, donde se descartó en su momento que hubo un segundo tirador, Sí. que fue Otón Cortés, y ahora no la reabren, y a través de un comunicado nos dicen que hay un segundo tirador en esta historia. ¿Qué cosa? No, es ¿Qué que... cosa? Pues sí, con eso uno no puede llegar a ninguna conclusión. A ver, me estoy quejando mucho de los profetas, pero te voy a pedir que juguemos un poco a hacer a eso. El miércoles de la siguiente semana, al día de hoy estamos, déjame ver el celular nada más para no fallarle, porque además la gente nos puede ver a temporal. Hoy estamos Sí. en 18 de marzo y el miércoles de la siguiente semana sería 27. Claro. 27 de marzo. Es el día que se podría determinar si es que queda libre o no Mario Aburto. Nos están diciendo, de hecho, que podría ser este miércoles. ya. Este miércoles, es O sea, en decir, 2 días. entonces el 20, Sí. ¿no? Este miércoles. Si tú tuvieras que jugarte la quincena en una apuesta y decir, ¿va a quedar libre Mario Aburto? ¿Qué contestarías? Dios mío, es que, ¿sabes? A ver,
La Corte tiene que determinar, básicamente, si regresa este caso al tribunal colegiado. Sí. Este tribunal colegiado dijo que Mario Aburto tenía que salir máximo el 23 de marzo de este año. Sí, porque se cumplen los 30 años y entonces estaba, digamos que juzgando con la legislatura local y que marcaba eso 30 años, ¿no? 30 años de cárcel y entonces ya los cumple y quedaría libre. Claro. Cumplió condena. Sí, se le maljuzgó, Sí, le maljuzgó. dice el tribunal, ¿no? Exacto. Que debe haber, en lugar de en el fuero federal, Ajá. como el presidente lo ordenó en ese momento, Sí. Carlos Salinas, en el fuero de Baja California, como bien dices. Entonces se cumple ya, ¿no? La Corte, porque la Corte aparte está pobres, ¿no? Les está cayendo el tremendo peso de esta historia. Porque realmente la Corte no tendría por qué estar decidiendo sobre el asunto, ¿no? Esa es No, la gran paradoja de este asunto. y no va a decidir, lo que va a decidir es si ellos se quedan con el caso para analizarlo, aunque no tiene ni pies ni cabezas de análisis, Sí. aunque la FGR insiste en que sí, porque no hay ningún tema de constitucionalidad, Ujú, ¿no? ujú. Entre qué es lo que la Corte debe analizar. No analizan paros ni casos penales sí. con estas características. La Corte es para ver si lo que estás peleando es constitucional o no. Tan, tan. Exactamente. Y esto no tiene nada que ver con constitución. Imagínate, es un delito ya del fuero común, Sí. ¿no? Porque ahora ya lo tipificaron como del fuero común la sentencia. Sí. Entonces la Corte, yo creo que como un favor a la FGR, le dice, bueno, a ver, tráemelo para ver si lo analizo o no, ¿no? Entonces, para la Corte insiste y dice, es que yo no la voy a liberar, ¿no? Y sí, en efecto, la Corte le va a abrir la puerta, porque si lo regresa al segundo tribunal, queda libre. Sí. Si ellos no lo revisan. Claro. Entonces, de entrada ya no tenía pies ni cabeza, Claudio, que la Corte se lo quedara, Sí, que sí, lo sí. retuviera. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues que la Corte lo siga reteniendo hasta el infinito, ¿no? Hasta que realmente pues decida liberar el caso. Entonces, yo creo que no. Yo creo que no lo va a liberar. Yo te podría decir, me puedo estar equivocando. Sí, ¿no? Yo Le creo estamos jugando a eso. que lo podría Con los retrasar el elementos. caso. Como lo veo ahora, Sí. que no lo va a regresar al tribunal colegiado, no sé por qué. Yo vería un tema político totalmente. Si ves manos oscuras ahí metiendo la mano en este No asunto. quiero sonar conspiranoica, pero No, yo me no refiero sé a quién reporteando. están- Si alguien tiene acceso y sabe sobre el asunto, eres tú. Y reporteando, ¿has podido notar que hay manos por ahí? Lo que te dicen. Es que podría ser, ¿sabes? Es decir, que en efecto, yo creo que el caso se ha manoseado y se ha utilizado políticamente por todas las administraciones sin importar el Sí, color. claro. ¿Podría pasar en este momento con elecciones? Sí, podría pasar con Ujú. elecciones. Que el caso siga guardado hasta que políticamente le convenga a cualquiera de las partes, ¿no? Entonces, por eso te digo que si yo, pensando siempre mal como reportera que soy, Sí, como de como buscar... lo tenemos que hacer. Exactamente, yo te diría que lo va a retener hasta que le convenga a alguien. Ajá. Pero pues si se van, es decir, si siguen estrictamente los procesos legales, Sí. judiciales, Mario Aburto tendría que estar libre el 23 de marzo. Si esto se llega a dar, esta última idea de que Mario Aburto quede en libertad, con todo lo que has platicado con él, a través de los métodos que lo han hecho y con todo lo que has platicado con la familia, ¿tú ves a un Mario Aburto en libertad, hablando explícitamente del caso, contando su verdad, aportando, o más bien vas a ver, te imaginas a un Mario Aburto apartado, un poco como lo que sucede con Luis Donaldo hijo, de decir yo de este Claro. asunto, ahí estuvo, quiero gozar mis últimos años de vida en libertad? ¿Cómo te lo imaginas? Mira, el plan, porque ya tienen un plan, Ujú. es el siguiente. Si Mario Aburto quedará libre ese día que lo sacan ahí del penal de Guanajuato, saliendo de Guanajuato, evidentemente lo Ya que la está defensa... entonces en Guanajuato, otra vez ya Ah, lo movieron de sí, Tabasco, de perdón, Huimanguillo ya. para Tabasco, Exacto. para Guanajuato, perdón. Exactamente. El señor Durazo lo movió y lo incomunicó y ahí es donde empieza este desastre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si él sale ese día, lo que pretende la defensa solicitar, la defensa particular, porque tiene dos defensas, Ujú, ujú. defensores públicos de oficio, la Defensoría Pública y el defensor particular, son una especie de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque Mario Aburto no puede salir y trabajar de mesero en un restaurante. Claro. ¿Cómo reinsertas? El único antecedente que hay de esto, justamente escribió un libro el señor Cosío, Sí. fue del asesino de Díaz Ordaz, del hombre que intentó asesinarlo, que lo meten a un psiquiátrico Ujú. y luego cuando ya era mayor lo avientan a la calle y se convierte en indigente. Eso es un antecedente de un magnicidio. Sí. Con Mario Aburto, pues imagínate, Claudio, va a salir, no puede salir a la calle a trabajar en cualquier cosa, no Claro. lo pueden reinsertar de una manera
tan sencilla, ¿no? Imagínate lo que sería eso. El plan es solicitar medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación de alguna manera y solicitar asilo político en Estados Unidos para reunificarse con su familia. Ok. Un plan difícil por el tema de los antecedentes penales, que él pueda pues ir a Estados Unidos como a reencontrarse. Yo no sé la verdad bajo qué supuestos van a intentar hacer esto, pero ese es el plan. El plan es inmediatamente trasladarse a la frontera con Estados Unidos, en este caso no sé si será Tijuana, qué locura también, y pues hacer esta petición a Estados Unidos. Lo significativo de que sería eso, esa imagen también. También. Me imagino, Laura, que todo mundo te lo pregunta y que cuando cuentas toda esta historia es una pregunta que te llega además por todos lados y siempre, como se dice coloquialmente, pues la pregunta del millón. ¿Quién mató a Colosio? Mira, creo que cuando te topas con estas 4 investigaciones, con estas 4 fiscalías, es lo que yo te digo, ellos hicieron ciudadanos conspiranoicos, ¿no? Cuando te das cuenta de todas las irregularidades, de todas las torturas, de todas las cochinadas, perdón por la expresión, en estas investigaciones, de verdad que te hacen creer en el crimen, en la versión de oficial. Un crimen que vino al menos... pudiese ser fraguado desde estas altas esferas, no sé si oficial, es decir, no creo que desde la presidencia, sabes que ni siquiera creo en la teoría del asesinato de Carlos Salinas de Gortari. Sí, o sea, no crees que lo mandó matar Salinas, porque se le andaba revelando, se le andaba saliendo del huacal. No lo creo, mira, y siempre me quieren funar ahí en redes sociales cuando digo eso, pero les digo, dense cuenta quién salió más afectado en esta historia, ¿no? La familia de Salinas de Gortari. Pero sí me hace creer en un asesinato, al menos que fue permitido por la estructura partidista, ¿no? En este caso del PRI. Si pudiera ser. Mira, me parece tan difícil de creer que no hubiera nada de cuidado en que un hombre que agarró una pistola un día y burló al Estado Mayor, burló a todo el mundo, ¿no? Este hombre, a todo al Estado Mayor. Ya al Estado Mayor como tal, ¿no? No al Estado Mayor ya de Fox y de Calderón, que si bien seguían siendo profesionales, no, estamos hablando del Estado Mayor del PRI. Por eso te digo, más que un plan siniestro para matarlo, sí creo en 2 cosas, en esta cosa que fue permitir, o sea, que fueron permisivos con esta historia, con este Mario Aburto, y con esta estructura partidista que también construyó una narrativa llena de mentiras, llena de cuestionamientos ahí tremendos, y que encubre también, ¿no? Esta parte. Por eso te digo, cuando yo no me imagino este plan maestro, pero sí me imagino todo este encubrimiento y toda esta permisividad con el asesinato. Y por último, la otra pregunta también del millón. ¿Aburto disparó? Mira, la verdad es que creo que las evidencias están ahí, ¿no? Hay muchísimos videos, hay muchísimos testigos, y yo me quedo probablemente con el amparo que lo dejó en libertad. El amparo que lo deja en libertad trae un párrafo que me parece súper significativo y se nos fue. Dice que Mario Aburto reconoce el disparo en la cabeza, pero que no reconocen la autoría del segundo disparo, el disparo del abdomen. Para a lo mejor la gente muy joven, lo que nos dijo la autoridad en su momento fue que Mario Aburto, después de burlar a todo el Estado Mayor presidencial y a todos los miles de grupos de seguridad tácticos que existían en el partido, no solo era el Estado Mayor, le da un tiro en la cabeza. Según la autopsia dice, Colosio tiene muerte cerebral en 0.0 milisegundos. Ni siquiera me imagino el lapsus de tiempo, ¿no? Pero que aún así, de que ya había tenido muerte cerebral en 0.05 milisegundos, tiene esta capacidad de dar un giro total de 180 grados y colocarse entre todo el tumulto de gente justo frente a Mario Aburto Martínez. Y volverle a dar, rematarlo con un segundo tiro, aunque ya lo traían todo jaloneado, ¿no? Vemos las escenas. Entonces, esa historia como tal, a mí me parece difícil de creer. Pero te digo, es compleja la historia, pero esa es la historia que maneja el mismo Aburto y la misma defensa, y que el tribunal colegiado avaló el año pasado. Pues van a venir épocas, no sé si gloriosas para ti, Laura, pero sí épocas en donde muchísimo de esto se va a estar hablando en estos días. Muchísimo se va a estar abordando el libro, tu investigación, que además es formidable la manera en que la cuentas y en la que la abordas. Te quiero agradecer mucho por estar con nosotros en Apuntes, y pues si nos permites vamos a seguir ahí en comunicación, porque esto
Le falta todavía, le va a faltar a la historia. Muchísimas gracias, al contrario, Claudio, pues por interesarse en estos temas. La verdad es que yo sí creo, y eso sí tengo que dejarlo muy claro, en todo el tema de la memoria histórica. Sí. Yo no estoy en contra de las comisiones para el esclarecimiento de los hechos, de hecho me parecen increíbles, me parece que un país que no reconstruye, pues realmente no va llenando estos huecos, sobre todo en un país de verdades oficiales, ¿no? Entonces, creo que pues sí tenemos que seguir empujando este tipo de historias, aunque parezcan viejas y del pasado. Seguro, ya está. Laura, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Laura Sánchez Ley con nosotros en Apuntes de Latinos.